Bueno, y aquí estamos ya de regreso en este programa Almuerzo de Negocios, en una de las secciones más esperadas de todas las semanas, porque la gente está cada vez más emocionada y fanatizada con la economía, Eriden, en medio de este lío, de esta pandemia, de todo este cierre económico, toda esta cosa. La economía se ha puesto de moda y si se lo hubieran dicho a tu profesor de macroeconomía en la UAS hace 10 años atrás, seguro que se le salían las lágrimas. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Óyeme, la verdad que es emocionante porque yo creo que de aquí va a salir una nueva generación de economistas que van a poner más empeño en la economía experimental, que es esa rama de la teoría económica que realmente ha hecho muchos avances. Hay que testear los principios económicos. Yo sé que todo el mundo entiende que cuando sube la oferta, por ejemplo, tiene que bajar el precio, y cuando sube el precio, necesariamente cuando baja el precio se baja la demanda. Pero esos son principios que son comprobados de manera empírica con la historia económica, y hay que realmente testear a base de data si realmente eso sucede de esa forma. Y lo que se está dando ahora mismo es un altísimo interés por parte de la gente de principios económicos, y eso ayuda a la gente a tomar mejores decisiones en su vida personal y obviamente en sus negocios. Así que es un muy buen momento para interesarse en economía. Claro. Hay una noticia que obviamente tenemos que comentarla porque por la importancia que reviste. En el día de ayer, en la tarde, se hacía ya público el hecho de que el país estará recibiendo 650 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional y obviamente no era de esperarse reacciones de diferentes personas, sobre todo porque siempre que nos mencionan al Fondo Monetario Internacional, nos han programado a través del tiempo para que nos pongamos, inmediatamente nos preocupemos. De que mencionan el fondo es como si hay un problema y tenemos que preocuparnos. Y la pregunta lógica es, ¿bajo qué condiciones el Estado recibió ese dinero? Si fue el Estado que lo pidió, si es el fondo que lo está poniendo a disposición de nosotros y ya es una prerrogativa del gobierno aceptarlo. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? ¿En dónde se va a inyectar? Es decir, hay muchas preguntas que surgen a propósito de esto, ¿no? Yo tengo varias preguntas primero que hacerte. ¿Tú has visto la noticia en algún medio de comunicación local en el día de hoy? Yo no la vi. Si tú supieras que yo no me he metido en los medios porque desde Yo sí, temprano he estado con muchas cosas, ¿eh? y no la he visto. Ok, bueno, pues nosotros publicamos la exclusiva. Realmente la información me llegó de forma directa desde el Fondo Monetario Internacional mediante, bueno, el uno estar siempre, ¿no? Brechando, cayéndole arriba a los programas de préstamo que tiene el Fondo Monetario y de los newsletters, las aletas que uno le tiene a toda su base de datos. Yo personalmente no he visto la información en medios de comunicación. Sin embargo, yo les puedo decir a ustedes que es una exclusiva por parte de Almuerzo de Negocios. Ahí está. Realmente eso no está en ningún lado por parte, No. parece eso. Sin embargo, les puedo decir que es 100% seguro que es así. El Fondo Monetario Internacional ayer en una sesión extraordinaria de su mesa ejecutiva principal, alrededor de las 9 de la noche, tomaron la decisión de aprobarle a la República Dominicana 650 millones de dólares en ayuda blanda para ayudar a mitigar las consecuencias económicas de las restricciones de sociabilización por el COVID-19 en la República Dominicana. Es una exclusiva, no está en ningún medio de comunicación. A Costa Rica también le prestaron alrededor de 500 millones de dólares. Sin embargo, llama la atención y la curiosidad de muchas personas al respecto del tema el monto, que es el más alto que se está prestando para los países de este lado del mundo, y dos, también llama la atención cuáles son los términos de la misma. Vamos a empezar por parte. En esencia,
el Fondo Monetario creó una nueva línea de crédito y esa nueva línea de crédito entonces la abonaron al programa de financiamiento rápido que ya tiene la institución. Eso es una modalidad mediante la cual se le crea una disponibilidad de fondos en los países y los mismos pueden acceder a los mismos de manera rápida y sin mucho papeleo realmente. La particularidad fue que la República Dominicana solicitó el 100% de la cuota de la asignación que se le asignó. Y señores, miren, no duden ustedes que eso estará llegando aquí ya como tarde, el día de mañana o el lunes próximo. O sea, ese mecanismo de financiamiento rápido funciona bastante, es bastante efectivo. No es la primera vez que nos atenemos al mecanismo, por cierto. Me acuerdo muy bien que lo utilizamos por ahí por la crisis económica del 2008, en República Dominicana específicamente en el 2009 y en el 2010, también en el 2011. Formó parte de las ayudas del Fondo Monetario Internacional a nuestro país mediante, ¿se acuerdan del famoso acuerdo stand-by? Sí, claro. Claro. Bueno, pues tú haces ¿Cómo no olvidarlo? Oye, no me acuerdo de eso hasta ahora. Tú llegas a un acuerdo de stand-by cuando tú solicitas diferentes préstamos de financiamiento rápido. Entonces, esa es como la estructura de cómo funciona. Y entonces, ¿tú sabes qué es lo más interesante? Dos cosas. La preocupación de la gente de qué se va a hacer con ese dinero. Sí. Y creo que hay muchísima desconfianza por parte del público en general. Hay gente que no está de acuerdo con que se nos preste dinero. Eso sencillamente la gente entiende que ya debemos mucho dinero y ahora debemos más. Sin embargo, yo debo de discernir realmente el criterio profesional porque, miren, la República Dominicana necesita ingresos, la República Dominicana necesita dinero y ahora mismo los bonos soberanos, si emitimos bonos soberanos, saldrían a una tasa de rendimiento muy alta. Nos saldría carísimo el pago de interés de hacer una emisión de dólares en este preciso momento. Por lo tanto, creo que es, óyeme, nos llega como anillo al dedo, el timing es muy importante. Obviamente, Eriden, no se puede perder de vista que estamos en un momento electoral, ¿no? Y yo creo que eso también hace que el discurso de la oposición sea siempre un poquito más, vamos a decir, más exacerbado. Y yo no me sorprendería por eso. Y también, hay que decirlo, en los últimos 8 años, el tema del endeudamiento ha sido un tema recurrente, ¿no? Hemos visto préstamos tras préstamos, tras préstamos, tras préstamos. Y obviamente yo creo que ahora otro préstamo más en este momento, donde prácticamente todo el mundo sabe que estamos en uno de los momentos más vulnerables de nuestra historia, probablemente en los últimos 25 años, más préstamos es un tema. Quizá ahí para completar esto, busqué el post tuyo, Eriden. Bolivia estará recibiendo 327 millones de dólares, Costa Rica 508, como dijiste, Dominica 14 millones solamente, El Salvador 389, Granada 22.4, Haití 116.6, 111.6, Panamá 515, Paraguay 274 y Santa Lucía 29. Entonces, eso como una línea de crédito. El Fondo Monetario Internacional le dijo a la República Dominicana, ustedes tienen aquí 650 millones de dólares. ¿Cuánto quieren? Y el gobierno dijo, mándamelo todo. Exactamente. Ok. Eso entra dentro de una tasa de interés interesante, que es 1.5% a 20 años, lo cual califica como un préstamo blando. Y lo particular es que es muchísimo más barato que la tasa de interés que hubiésemos pagado por un bono soberano. Eso es muy importante conocerlo y saberlo. ¿A dónde conviene poner su cuarto en este momento? ¿Cómo? Yo diría que hay que dárselo a la gente. Óyeme, eso hay que dividirlo en dos. Darle préstamos a la gente, no, préstamos no, darle dinero a la gente, punto, depositárselo en su cuenta y ya, se acabó. Para que puedan mantener su consumo básico esencial. Y por el otro lado, yo creo que fundamentalmente importante,
hay que habilitar algún programa para préstamos blandos hacia las pequeñas empresas, que son las más débiles en este sentido, y que hay que ayudar a esas empresas a que mantengan la nómina, porque, miren, yo sé que no hay data económica respecto a esto todavía, pero algunos académicos lo que estamos hablando es de que muy posiblemente el Producto Interno Bruto Dominicano, en términos reales, caiga alrededor de 5%. Okay. Este es el peor de los escenarios posibles. El peor escenario. Sí, correcto. Y puede haber hasta 1 millón de personas desempleadas. Bueno, entonces yo creo que definitivamente hay que ayudar a las empresas y hay que ayudar a las familias. Hay que una pregunta, Eric. Impedir que quiebren las empresas y mantener el poder adquisitivo de la gente. Sería descabellado pensar, mira, ayer estábamos conversando con la directora ejecutiva de Codopime, que es la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas. Ajá. Y luego de la conversación con ella me surgió esta pregunta y la he guardado para el día de hoy. Okay. ¿Qué pasa? ¿Por qué si se le entrega dinero directamente a las personas a través de planes como Quédate en Casa, el plan Solidaridad, el plan Bono Hogar, Bono Luz, Bono Escuela? Hay muchos planes sociales que se han hecho. Pero ¿por qué no se le entrega dinero a las pequeñas y medianas empresas para que se mantengan a flote y le mantengan su empleo a sus colaboradores? ¿Por qué te lo digo? Porque de repente quizá nos estamos saltando un intermediario. Nos estamos saltando al empleador. Entonces le estamos dando una ayuda al empleado para que el empleado coma, para que pueda pagar el alquiler, para que pueda subsistir. Pero no estamos volando al empleador. Entonces cuando termine todo este lío, es verdad, no habrá nadie que habrá muerto de hambre, pero nadie va a tener trabajo. Entonces no se podría preparar un plan en donde se le diga, mira, tú tienes una pequeña empresa o una microempresa, 10, 15 empleados. Vamos a darte este fondo para que tú le mantengas el empleo a esas personas en vez de yo darle directamente el dinero a las personas para que vayan al supermercado o al colmado a comprar comida. No sé si estoy hablando de un disparate, ¿eh? La pregunta tuya es sumamente buena y te puedo decir que tú estás en el camino de un buen estudiante de economía. Ah, tú ves, me gusta eso. Voy a meter a esa es una pregunta que tú esperarías. Es bueno, porque a él no le fue bien en la universidad, ¿eh? No. Le fue bien en economía en la universidad. Para nada. Economía, lo tengo que decir públicamente. En economía 1 yo saqué C. Y en economía 2 la pasé en D, porque todas las demás la pasé en A. Y por eso en D, en ese entonces se podía pasar la materia. Pero a mí no me fue bien en economía en la universidad. La pasé en A las 2 de la mano de mi profesor Carlos Cuello. Ay, un saludo. Puede dar testimonio de eso. Yo cogí la 1 con Carlos Cuello, pero la 2 la cogí con otro profesor que ya ni me acuerdo de su nombre. Dime, Eric. Mira, ¿por qué darle dinero a la gente? Porque lo más importante es mantener el poder adquisitivo y la demanda de las familias. Si la demanda de productos y servicios de las familias y las personas se mantiene, se va a mantener y va a sobrevivir el tejido empresarial. Sin embargo, tú no puedes permitir en economía que suceda lo contrario. Tú no puedes permitir que se caiga la demanda y mantener las empresas. Ya. Porque le mataste el instinto privado de ganancia que tienen las empresas. Entonces, si tú mantienes a la población con sus preferencias de consumo, con sus hábitos de consumo, si tú proteges eso en una crisis económica, tú siempre vas a tener empresas que van a generar empleo. Siempre. Buenísimo. Esto es un supuesto económico, por cierto, pero ya ustedes entenderán que es un supuesto económico que funciona bastante bien. O sea, tiene una serie de axiomas que funcionan de manera correcta cuando uno lo trata de aplicar en macroeconomía. Lo más importante dentro de una crisis económica es mantener el poder adquisitivo de las personas.
Si se mantiene el poder adquisitivo de las personas, el sector empresarial, la iniciativa empresarial va a sobrevivir. Pero inmediatamente se bajó el nivel el poder adquisitivo de la gente, se te dañó la economía y de verdad creaste una verdadera crisis. Excelente. Bueno. Eriden, ¿qué actualizaciones tenemos con el tema del petróleo? Se habla de que nunca antes en la historia reciente se había recortado de una manera tan dramática la producción de petróleo, a un punto de que hemos pasado de $12 el lunes a $17 el día de hoy, el West Texas. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen como analistas de este tema y cómo pudiera afectarnos positiva o negativamente a lo interno de la República Dominicana? Miren, la semana pasada lo que sucedió esencialmente, o sea, la semana pasada fue una semana después del gran bajón que tuvimos en los precios internacionales del West Texas Intermediate. Hubo pozos petroleros que cerraron, literalmente. Hubo empresas de producción que dijeron, no vamos a sacar petróleo en esta semana. No nos hace sentido vender nuestro petróleo con los precios actuales. Vamos a dejar de vender, vamos a dejar de extraer de nuestros pozos petroleros y vamos a esperar que las condiciones del mercado sean más satisfactorias. Eso sucedió sobre todo en Estados Unidos, con los pequeños productores de Estados Unidos, que al final son miles de ellos, y también la OPEC, como un cartel, en esencia hizo uno de los recortes. Al fin y al cabo se pusieron de acuerdo Rusia, Bueno. Arabia Saudí y algunos países latinoamericanos que forman parte de ella, para recortar la producción, porque de verdad que se estaban dañando el precio internacional del crudo, tanto en los Estados Unidos como lo del Brent. Y el índice de crudo mediante el canal de Suez también, que tienen se puede comprar grandes cantidades de petróleo mediante ese índice. En esencia lo que hicieron fue parar la producción y ser muy asertivo en el hecho de vamos a recortar los niveles de producción y vamos a seguir recortándolo hasta que el precio se recupere a un nivel que mache con la demanda. Yo me he atrevido inclusive, Eriden, de Freco, a dar unos números, a decir que en los próximos meses no veremos un barril de petróleo por encima de los $30 en mucho tiempo. Déjame decirte que tú tienes razón. ¡Ay! Porque, mira, ahora mismo la demanda de crudo se está estimando en alrededor de 67 millones de barriles de crudo. La producción bajó alrededor de 93 millones de barriles de crudo. Entonces, que como quiera se está produciendo un gran superávit. Y entonces tienes que contar los alrededor de 240 millones de barriles de crudo que están estancados alrededor del mundo, en cargueros que están todavía en proceso de llegar a sus destinos. Si los que llegaron son a sus destinos, están atracados en los muelles, esperando a que los clientes puedan refinar ese crudo. ¿Cuántos barriles, Eriden? 240 millones de barriles de crudo. Eso es mucho crudo. En almacén alrededor del mundo en barcos. Wow. Esa estimación no toma en cuenta los repositorios de almacén en tierra. Esto solamente a nivel de barcos. Entonces, señores, miren, la verdad que la cosa está bien sombría, pero es bastante positivo para nosotros, porque los países como la República Dominicana, que no producen petróleo, van a tener una reducción de su factura petrolera bastante sustancial. Yo creo que nunca antes habíamos visto una reducción tan fuerte como la que vamos a ver ahora. O sea, la factura petrolera, que normalmente llega a los 900 de los 1.000 millones de dólares en la República Dominicana, hay que revisar las estimaciones, pero yo les puedo decir a ustedes que en este año, si pagamos 600, 700 millones es mucho, lo cual es bastante bueno. Esa estimación se da sobre todo por el hecho de que estas condiciones se dieron a principios del año, lo cual nos permite a nosotros poder tener una previsión para todo el 2020 de manera extendida. Fíjense, aquí yo tengo
un slide por parte de Citi Research, que es la división de investigación económica de Citibank, donde ellos producen un análisis de impacto, de flujo, que básicamente trata de hacer una serie de estimaciones rápidas, cualitativas sobre las consecuencias de tener un crudo tan barato. Y dice lo siguiente: el efecto inmediato de tener bajos precios del crudo es para los países que importan crudo, en esencia una menor factura petrolera en cuanto a cantidad de dólares, y entonces para los países productores van a tener menores ingresos por sus exportaciones. Correcto. Y de inmediato me llega ahí Venezuela a la idea. Un país que está teniendo serios problemas para tener recursos que ahora por su principal, lo único que vale la pena vender en Venezuela, que ahora se está en un precio de vaca muerta, realmente que le complica las cosas a Maduro. Y fíjate que esto es un tema que no está en los medios de comunicación. Entonces, por el otro lado, se incentiva el crecimiento económico, porque para las empresas industriales seguir funcionando necesitan energía y entonces van a tener una menor inversión, un menor gasto por parte de compra de consumo de combustibles. Pero vienen otras cosas también, como el hecho de una reducción del apetito por parte de las principales economías del mundo. Es muy posible que se recicle el petróleo. El hecho de que se trate de maximizar el gasto del consumo del petróleo por las empresas que lo tienen. Y en esencia es una subida en el precio de los materiales de agricultura, o mejor dicho, la agricultura en el mundo entero puede tener una tendencia, aunque le bajaron los costos de producción, porque necesitaban petróleo para producir tanto fertilizantes como el transporte del campo hacia la ciudad, etcétera. Es muy posible que la menor demanda de productos agrícolas per se vaya a tener una consecuencia de subir los precios, tanto del arroz internacional como del café, como de la fructosa, que es muy importante, porque el mantener fructosa tienes que tomar la pulpa de la fruta. Por ejemplo, tú que sabes mucho de esto, José Luis, concentrado de naranja, ¿cómo se hace? Tú tomas la naranja, la pelas, creas la pulpa, la hierves y hasta que te queda una azucarosa bien fuerte. Entonces, ese proceso como su nombre lo dice, es un concentrado. Normalmente un jugo de naranja tiene entre un 5 y un 10% de concentrado y un 90% de agua. Correcto. Entonces, muy posiblemente ese tipo de insumos transformados agrícolas vayan a subir de precio por lo pronto. Claro. Algo particular de la economía dominicana, los limones. Los limones, una fundita de limones, 400 pesos. Sí. Los productores de limones que se pongan las pilas, porque me parece a mí, según la investigación que hice, que ese aumento de precios no les está llegando a los productores de limones, sino a los intermediarios. Entonces, utilicen Instagram para poder llegar de forma directa a los consumidores finales, que están abusando de ellos. Claro. Vamos a una pausa, Eriden Estrella. Al retorno quiero que toquemos dos importantes temas que tienen que ver con remesas y tema del dólar. Vamos a hablar un poquito de eso luego del break, ya que en estos momentos las remesas tienen una situación bastante compleja, sobre todo con este desempleo en Estados Unidos que llega a 30 millones de personas. Así que vamos a un break. Al retorno seguimos con Eriden Estrella. Estás escuchando Almuerzo de Negocios. Contra el coronavirus, los héroes son los médicos y también somos los dominicanos, que aunque tenemos que levantarnos día a día a buscar el moro, nos quedamos en casa. ¿Eres un trabajador informal y te has visto afectado por estas medidas? Tú puedes ser uno de los beneficiarios del programa Quédate en Casa. Si tienes la tarjeta Progresando con Solidaridad, durante el mes de abril y mayo tendrás 5,000 pesos para hacer tus compras. Si no tienes